Buenos días, muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del ciclo dedicado a Óscar Domínguez, Dos que se cruzan, la exposición que tenemos actualmente abierta al público en TEA, Tenerife Espacio de las Artes. Como ustedes saben, pues intentamos siempre, de forma paralela a las exposiciones, pues tener conversaciones, conferencias, algunas actividades que ayuden a amplificar los contenidos de la exposición y, sobre todo, darnos una idea cabal del alcance y la significación de la obra de Óscar Domínguez. Hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros a José Carlos Guerra Cabrera, que es un estudioso notable de la figura de Óscar Domínguez. Ustedes conocerán sin duda la monografía que hace pocos años nos dio a conocer, donde se publicaban diversos documentos e informaciones ciertamente novedosas que venían, digamos, a amplificar el conocimiento que tenemos sobre el pintor, ¿no? Se ha convertido en un libro de referencia, un libro buscado además, un libro casi diría de culto, que ya está agotado. Esperamos con interés los trabajos que José Carlos continúa realizando sobre Óscar Domínguez. Todos sabemos que es un investigador cabal en este sentido y que sus estudios son bien contrastados y acostumbra a incorporar nuevas informaciones a estos trabajos. Una segunda edición esperamos que, por lo tanto, que pronto podamos tener entre las manos. Todavía hay muchos aspectos de Domínguez que quedan por, digamos, dilucidar y por amplificar. Es un clásico, definía Italo Calvino la palabra clásico. Decía, un clásico es aquel autor que nunca acaba de decir lo que tiene que decir. Yo creo que Domínguez nunca acaba de decirnos todo lo que encierra en su biografía y en su obra. Tengo que decir, y tengo que agradecer a José Carlos el diálogo constante. Es un investigador, yo creo que inusual, porque suele compartir sus descubrimientos, sus pesquisas. Mantenemos un diálogo también con otros investigadores, como Eliseo Izquierdo, como Jorge Rodríguez de Rivera. En fin, un diálogo constante en pues, las fotografías que aparecen, encontramos, los documentos, todas las informaciones. En este sentido, pues, debo agradecer esa generosidad, ¿no?, inusual, como digo, entre los investigadores en ocasiones, ¿no?, de compartir ese diálogo constante. José Carlos ha escogido un título que nos puede parecer un tanto sorprendente, ¿no?, extraño: Óscar Domínguez y la religión, para este día de hoy. Y solamente agradecerte, José Carlos, la presencia aquí con nosotros y tus aportaciones. Muchas gracias, Isidro, por tus palabras, y gracias a ustedes por su asistencia. El tema es poco conocido y yo confío en que esta charla les aporte alguna novedad sobre la vida y la obra de Óscar Domínguez. Anticipo que el tema exige la presentación de una serie de obras de surrealistas y de comentarios de surrealistas sobre la religión que pueden herir sensibilidades. Pero entiéndase que el tema lo exige. Antonio Andrés Domínguez, el padre de Óscar Domínguez, fue un acaudalado terrateniente platanero asentado en Tacoronte. Fue el primer alcalde republicano de Tacoronte. El 14 de abril de 1931, el día en que se proclamó la República, el nuevo gobierno se aprestó a poner al frente de los distintos gobiernos civiles a personas de convicciones
republicana. El elegido para la provincia de Santa Cruz de Tenerife fue un abogado prestigioso de Santa Cruz, cincuentañero, Antonio Lara Zárate. Antonio Lara Zárate hizo lo mismo que el gobierno del Estado, pero a nivel local, y puso al frente de las distintas alcaldías a personas de ideología republicana. El elegido para Tacoronte fue Antonio Andrés Domínguez, como recoge esta información del diario La Prensa de 16 de abril de 1931. Antonio Andrés Domínguez no era creyente. Los intereses religiosos no formaban parte de su vida. Un tacorontero que ha estudiado la infancia y la adolescencia de Óscar Domínguez ha dicho de él en un libro que publicó en 2006, el tacorontero es Nicolás Pérez García, y el libro Óscar Domínguez de Tacoronte a París. Y dice literalmente, Óscar Domínguez fue instruido al margen de los preceptos religiosos. Es decir, su padre inculcó a su único hijo varón el descreimiento. Óscar Domínguez, por tanto, heredó de su padre su afición a pintar, su republicanismo y el descreimiento. Ello no fue obstáculo para que tanto su padre como su hijo pintaran en lienzos de notable tamaño al Cristo de Tacoronte. El padre, en 1900, cuando tenía 29 años, y el hijo en 1926, cuando tenía 20 años. Fueron actos de patriotismo local, porque, como todos sabemos, el Cristo de Tacoronte es parte fundamental, constitutiva de la identidad de Tacoronte en la isla. Conocemos incluso el contexto en el que Óscar Domínguez pintó su Cristo. Fue para la comisión de fiestas del Cristo de Tacoronte del año 1926. Lo donó para que la comisión de fiestas hiciera una rifa y con el dinero obtenido pudiera hacer más actividades lúdicas y recreativas durante la fiesta. Óscar Domínguez fue enviado por su padre con 21 años a París en 1927. El motivo fue que su hijo, único hijo varón, como digo, se familiarizara con la comercialización del plátano que su padre exportaba a París y que se vendía en el mercado de Leal. Esta primera estancia de Domínguez en París duró solo unos meses, porque Domínguez tuvo que regresar a principios de 1928 para hacer el servicio militar en la isla como soldado de cuota. Lo terminó en octubre de 1928 y en febrero o marzo de 1929 estaba de nuevo en París para asentarse definitivamente en la capital francesa y morir allí 30 años después. Este joven tinerfeño, aficionado a pistar y descreído, a finales de ese año de 1929, empezó a experimentar un giro radical en la concepción de la pintura y en su vida.
un giro que se materializó totalmente en los 2 años siguientes. Lo provocó la visión de la obra de Salvador Dalí a finales de 1929 en la primera exposición del pintor catalán en París. Luego, Domínguez asistiría a la segunda exposición en 1931 y a la tercera en 1932. A Domínguez Dalí lo deslumbró y empezó a asumir el surrealismo en su pintura y en su vida, porque el surrealismo es más que una corriente estética, es una concepción del mundo. El surrealismo fue extremadamente beligerante con la religión. Los surrealistas pensaban que la religión, especialmente el cristianismo y el catolicismo, eran las barreras que impedían la instauración social del principio del placer, de la satisfacción de la libido. Una libido que los surrealistas, pues siguiendo a Freud, entendían como una fuerza primigenia, instintiva, cuya satisfacción era indispensable para alcanzar la felicidad y la salud mental. Solo 6 meses después de la publicación del primer manifiesto surrealista, en el órgano de expresión de los surrealistas entonces, que era esa revista llamada La Revolución Surrealista, apareció esta fotocomposición en la portada, en la que delante de una casa con esa persiana que uno puede encontrar en todos los pueblos de Francia abundantemente, se mostraba un descendimiento de la cruz con un Jesucristo descabezado y unas imágenes borrosas de esculturas de vírgenes y de papas. El pie de la fotocomposición era 1925, fin de la era cristiana. En las páginas interiores de ese mismo número aparecía esta proclama dirigida al Papa, en la que se declaraba formalmente la guerra al papado. Se lo insultaba y se lo acusaba de que con su concepción del pecado, con la Biblia, con su índice de libros prohibidos, con su clero, al que los surrealistas calificaban en esta proclama de masturbador, el Papa conseguía, y traduzco literalmente, triturar nuestros cuerpos y asfixiar nuestros espíritus. La intensidad y magnitud de la beligerancia del surrealismo, hacia la religión, lo muestra este panfleto publicado en junio de 1931, firmado por casi todos ellos, en el que, como indica el título, al fuego, se saluda entusiásticamente la quema de iglesias y conventos en España a partir de mayo de 1931.
se vierten acusaciones muy duras hacia el cristianismo y al catolicismo, y el panfleto acaba con la idea de que Dios desaparecerá pronto de la superficie de la tierra. Los surrealistas los artistas surrealistas tardaron poco en manifestar en sus obras la beligerancia hacia la religión y en mofarse de la pintura religiosa tradicional. En un número de esa revista, La Revolución Surrealista, de 1926, apareció esta fotografía en blanco y negro de una obra de Max Ernst, que en la diapositiva se muestra a la derecha en todo su esplendoroso colorido. El lienzo muestra a María de Nazaret, a la Virgen María, propinando un serio correctivo a su hijo Jesús, cuyo nimbo rueda por los suelos en la parte derecha abajo del lienzo. El correctivo está aplicado con extrema energía, como se puede ver por el brazo derecho de la Virgen y el enrojecimiento de las nalgas del niño. La idea que se traslada es la de que el comportamiento ruin, malcriado de Jesús exigía por parte de su madre estos correctivos. En una ventanita que aparecía a la izquierda se mostraba a Éluard a la izquierda, Max Ernst en el centro y André Breton a la derecha. El lienzo era la contraimagen de un tema tradicional de la pintura religiosa, la Virgen y el Niño. 2 años después, Max Ernst expuso en París, en la Galería Beren, y uno de los lienzos que presentó fue este, en el que San José, la Virgen y el Niño Jesús, que aparece en el seno de su madre, dejan de ser humanos para convertirse en pájaros. Y el Espíritu Santo, que aparece detrás, también. Y por la apariencia del Espíritu Santo, de la cabeza del Espíritu Santo, no eran precisamente pájaros amables. Si el lienzo anterior era la contraimagen del tema tradicional de la pintura religiosa de la Virgen y el Niño, este es la contraimagen de otro tema tradicional de la pintura religiosa, la Sagrada Familia. Pero fueron surrealistas españoles afincados en París a fines de la década 1920-1930, los que mostraron mayor mordacidad en la crítica a la religión. En la primera exposición de Dalí en París, como dije, en noviembre-diciembre de 1929, uno de los lienzos que presentó fue este. Sobre lino dibujó los contornos del Sagrado Corazón de Jesús y sobre esos contornos escribió
algunas veces yo escupo por placer sobre el retrato de mi madre. El texto era deliberadamente ambiguo porque se podía entender que era un texto de Dalí referido a su madre, y así lo entendió su padre, el notario de Figueras, que cuando se enteró de que su hijo había expuesto este lienzo en París y cuando su hijo regresó a Figueras, lo expulsó de su casa. Pero el texto en esta obra puede entenderse también, y quizá más naturalmente, como dicho por Jesús y referido a una pintura de su madre. El 28 de noviembre de 1930 se presentó por primera vez en un cine de Montmartre, Estudio 28, que estaba a muy pocos pasos de donde Óscar Domínguez vivía, la segunda película de Luis Buñuel, La Edad de Oro. La escena final de esa película, en esa escena Buñuel presenta a un personaje fundamental de los 120 días de Sodoma y Gomorra, del Marqués de Sade, el duque de Blangy, que era un asesino perverso y vicioso. Buñuel, con la música de la tamborada de Calanda, su pueblo natal, de fondo, nos crea la expectativa de la apariencia del duque de Blangy al introducir un texto en letras blancas sobre fondo negro, donde dice que de esa puerta del castillo de Celigny va a aparecer el duque de Blangy, que era el principal organizador criminal de las orgías en el castillo. Lo que ocurre es lo siguiente. Los surrealistas en la antesala del cine vendían durante la proyección de la película un folleto que explicaba unas 30 páginas pues, la película. Ese folleto contenía un texto de Salvador Dalí en el que, para que no hubiera lugar a la duda, se afirmaba que el duque de Blangy era Jesucristo. La película se proyectó solamente 13 días porque fue prohibida por la autoridad gubernativa, principalmente, aunque no exclusivamente, por esta escena. La película siguió prohibida en Francia hasta 1981, año en el que se volvió a estrenar en 5 salas de París simultáneamente. El joven tinerfeño descreído en París, cuando asume el surrealismo, asume también su beligerancia. La primera manifestación de esa beligerancia que yo he encontrado
en su obra, antes de entrar en la primera manifestación, quisiera decir que Picasso hizo esta crucifixión en 1930. Picasso los surrealistas la consideraban como uno de los suyos, más bien un precursor de los suyos. Y en las múltiples exposiciones surrealistas que se hicieron por el mundo en la década 1930-1940, se presentó obra de Picasso. Aquí, por ejemplo, en la de 1935, se presentó un lienzo de Picasso. Pues bien, en esta crucifixión de Picasso, Jesucristo es presentado como un monigote y la Virgen delante con una cabeza monstruosa, una boca exageradamente abierta, una dentadura agresiva y unos ojos dislocados en el rostro. No se puede decir que Picasso hiciera la obra para ser beligerante públicamente con la religión, porque la obra nunca la expuso, la mantuvo siempre en su colección privada. Pero sí es una clara manifestación de la opinión que a él le merecía la religión. Como dije antes, el joven Domínguez, al asumir el surrealismo, asumió también la beligerancia hacia la religión. Pasó de ser un joven indiferente y descreído para ser un joven belicoso hacia la religión. La primera manifestación de esa beligerancia que yo he encontrado en su obra es este lienzo de 1933, Los niveles del deseo. Entiéndase que en 1933 Domínguez no era todavía un pintor profesional, vivía del diseño publicitario en París, ni tampoco era un miembro del círculo surrealista de André Breton, en el que ingresaría en noviembre de 1934. Esta obra es una exaltación del deseo, de la libido, a través de 7 manifestaciones de ella entremezcladas en una composición que a mí me parece muy buena y con un muy buen colorido. De las 7 manifestaciones de la libido, 6 son simbólicas y solo una realista. Es una manifestación simbólica, por ejemplo, ese perro negro fiero que aparece abajo a la derecha y que asusta a un ciervo que huye en una representación en diagonal. La escena se convierte en una manifestación de la libido porque Domínguez metamorfosea el abdomen del ciervo y las patas traseras y las convierte en una mujer. También es una manifestación simbólica de la libido esa yegua blanca que aparece a la derecha y que es observada atentamente por un caballo detrás. De nuevo, la manifestación se convierte en erótica porque la pata de la yegua adopta una forma de pierna de mujer con una liga para la media. El árbol ese que aparece a la izquierda y que se alimenta de fuego produce como fruto al otro lado de la cabeza, del cuello del ciervo, una vulva.
las imágenes centrales en el lienzo son todas ellas fálicas. Los dos sombreros, por ejemplo, Freud, en la introducción al psicoanálisis, en el apartado de los sueños, hace una relación de las imágenes que se nos aparecen en los sueños para que la libido se exprese y burle el control de la conciencia, y entre esas imágenes simbólicas del sueño cita a los sombreros como imágenes fálicas. Esa paleta de timón gris que cruza el lienzo de arriba abajo y otra paleta de timón más pequeña, muchísimo más pequeña, que aparece a la izquierda arriba, son en Domínguez también símbolos fálicos. La única manifestación realista de la libido es esta, que es la que a nosotros nos interesa. Es una cabeza humana, de hombre, barbudo, de perfil, que hace objeto de su deseo a una monja dominica, como las que él veía en la laguna, con su toca, velas en ambas manos, y cuyo aparato genital adopta la forma irrespetuosamente de un copón o un cáliz. La segunda obra de Domínguez, en la que yo he encontrado beligerancia hacia la religión, es esta. Esta es una obra de 1935, de la que se apoderó inmediatamente André Breton y que conservó en su colección hasta su muerte. Sus herederas también la conservaron hasta 2002, en que su hija Aube subastó parte de la colección de su padre, y entre las obras subastadas estaba esta. Quien la adquirió en 2015 la volvió a vender en Sotheby's de Londres, y la obra alcanzó el precio de 2.400.000 euros. En la, digamos, clasificación de las obras de Domínguez que han alcanzado un precio más alto en el mercado del arte, esta es la segunda, inmediatamente después de La máquina de coser electrosexual. La obra es un homenaje a la tauromaquia, entendida como un rito sacrificial que acaba con la muerte de uno de los dos contendientes, cuando no con los dos, como parece en este lienzo. La obra está dominada por un toro monumental en un doble sentido, en que es muy grande y en que, si nos fijamos en las patas delanteras, adoptan la forma de un monumento y descansan sobre un pedestal. El torero aparece proyectado en el aire por una cornada del toro y en posición invertida. El toro y el torero están unidos por sendas lianas. La liana blanca parte de los cuernos del toro y llega a los pies del torero. Y la liana negra parte de la mano del torero y llega hasta la empuñadura de su estoque, que está clavada hasta la cerviz está clavado en la cerviz del toro hasta justamente la empuñadura. Por tanto,
los dos contendientes han empleado a la perfección sus armas para acabar el uno con el otro y el otro con el uno. En la parte baja del lienzo aparece una custodia u ostensorio y un cáliz. ¿En qué sentido puede tener la presencia de estos dos objetos de culto católico en este lienzo? Dos objetos que sirven para depositar el cuerpo y la sangre de Jesucristo crucificado después de ser transustanciado el pan ácimo y el vino en la Eucaristía. Un significado que podría parecer obvio es que se quiere realzar, enfatizar el sacrificio de la tauromaquia al compararlo irreverentemente con el sacrificio de Jesucristo. Pero yo creo más bien que tiene otro significado. Yo creo que la custodia y el cáliz han sido arrancados de su contexto natural e introducidos en el contexto de la tauromaquia para significar que el sacrificio supremo no es el de Cristo en la cruz, es el de la tauromaquia. Y de ahí la monumentalidad del toro y el hecho de que las dos patas traseras del toro leviten. La asociación de la crucifixión con la tauromaquia fue algo en que Domínguez se adelantó 20 años a Picasso, que en 1958 hizo una serie de dibujos sobre papel a tinta china en la que Cristo crucificado hacía una faena de muleta a un toro. Esta es uno de esos dibujos. En la descontextualización de los objetos sagrados para desmitificarlos, Domínguez siguió la senda de Dalí para el cáliz y de Luis Buñuel para la custodia. En la exposición de 1929, primera exposición de Dalí en París, el cuadro más emblemático fue este, El juego lúgubre. Por cierto, fue un cuadro que adquirió Marie-Laure de Noailles, la que en los años 50 sería pareja de Óscar Domínguez. Domínguez, sin duda, observó atentamente este lienzo, que también fue presentado en la segunda exposición de Dalí en París en 1931. Y de él hizo varios préstamos. Por ejemplo, los sombreros que vimos antes están tomados de aquí, en la parte superior del lienzo. En la parte central del lienzo aparece esta cabeza ladeada, que era la manera en que Dalí presentaba por aquellos años al gran masturbador. Y lo que aparece encima de la cabeza son las imaginaciones del gran masturbador. Entre ellas estaba esta cabeza de hombre barbudo, que yo creo que inspiró a Dalí Domínguez para la cabeza que vimos antes en los niveles del deseo. La boca de este rostro se convierte en una vulva, que yo creo que también inspiró a Dalí
para la conversión del fruto de aquel árbol, de los niveles del deseo, en una vulva. Debajo aparece un rostro femenino que es en realidad un collage que se prolonga luego en unos senos y en unos brazos. Pero el brazo derecho se metamorfosea en un dedo y ese dedo va a penetrar en un orificio anal rodeado de hormigas. En este escenario tan psicalíptico, Dalí se atrevió a representar un cáliz con la hostia encima, aparece a la izquierda del dedo. En la exposición de Dalí en 1931, presentó este lienzo en el que vuelven a aparecer cabezas de gran masturbador. En la cabeza arriba, a la derecha, esa cabeza lanza un esputo sanguinolento sobre la hostia, que también descansa sobre un cáliz. Fue Luis Buñuel el que introdujo el ostensorio o la custodia en contextos que no le eran propios para descontextualizarlos. Lo hizo en la Edad de Oro. Los marqueses de X en Roma organizan una recepción, asisten los invitados que llegan a la mansión en su coche con chofer, como en este caso una pareja, y el doméstico de los marqueses de Roma va a abrirles la puerta. Y entonces sucede lo siguiente. Esta mordacidad extrema hacia la religión mostrada por los surrealistas españoles indica que un fenómeno singular en el contexto europeo, como fue el nacionalcatolicismo español, generaba reacciones adversas, contrarias, de una intensidad semejante a la intensidad con la que el nacionalcatolicismo español pues, se apoderaba de las instituciones, de la educación, de la enseñanza, para controlar nuestras conciencias. Nótese que tanto Luis Buñuel como Salvador Dalí hicieron sus primeros estudios en colegios maristas. En 1936, mayo, Domínguez regresa a Tenerife, como indica esa información aparecida en el diario La Prensa de Santa Cruz de Tenerife. Dicen en la información para unos días de descanso o una temporada de descanso. En su reencuentro con el nacionalcatolicismo español, ya como un surrealista maduro, pues provoca en Domínguez una reacción muy belicosa. Y durante los 2 meses que transcurren desde su llegada a Tenerife hasta el alzamiento militar y el comienzo de la guerra civil, el 18 de julio, despliega una
intensa actividad religiosa en Tenerife, antirreligiosa. Unos 7 o 8 días después de llegar, él escribe esta carta a Marcel Ferry, que fue la compañera suya entonces y estaba en París. En la carta dice: trabajo en una actividad política de ataque y violencia. Hemos conseguido tomar ayer el Palacio del Arzobispo y el seminario con éxito total. En su lugar pondremos allí la Casa del Pueblo y unas escuelas. He incendiado varias iglesias pequeñas y fetiches religiosos. Yo cuando leí esta carta por primera vez pensé que era una fabulación de Domínguez con el objeto de impresionar y de agradar a una surrealista como él. Marcel Ferry era surrealista. Pero pronto descubrí que todo lo que contaba Óscar Domínguez en esa carta era absolutamente cierto, siempre que se sustituyera Palacio del Arzobispo por Palacio del Obispo. Así lo testimonian estas dos informaciones aparecidas en la prensa local. Una en la tarde, el vespertino la tarde, del mismo día en que Domínguez escribió la carta. Y la otra en el diario La Prensa el día siguiente, el día 19 de mayo de 1936. En resumen, el domingo anterior, 17 de mayo, un grupo de personas, entre los cuales estaba Óscar Domínguez y también su íntimo amigo Guetón Rodríguez de la Sierra y Melo, se dirigieron al Palacio del Obispo en la calle San Agustín, lo tomaron, exigieron las llaves del edificio, subieron a la planta alta y en el portal, en la balconada, colocaron una pancarta que decía para escuela normal. Luego se dirigieron a la calle Santo Domingo, donde estaba el seminario, e hicieron lo mismo. Lo tomaron, pidieron las llaves del edificio, echaron a todos los seminaristas y declararon el edificio Casa del Pueblo. A continuación se dirigieron al ayuntamiento y depositaron las llaves de los dos edificios allí en un ayuntamiento que en aquellos momentos estaba gobernado por la izquierda. No entro, por limitaciones de tiempo, en aspectos interesantísimos de este suceso, como fue el contexto que explica su interés en las llaves de los dos edificios, ni la respuesta del capitán general de Canarias, el general Franco, ni el encausamiento después del 18 de julio de 7 personas porque fueron consideradas instigadoras de este suceso, entre los cuales estaba, por cierto, Guetón Rodríguez de la Sierra y Melo. En aquellos días de finales de mayo de 1936, un suceso conmociona a Tacoronte. La hornacina del Calvario de Tacoronte, que está muy próximo a la casa de los Domínguez, amanece una mañana sin la imagen del Cristo. Había sido arrancada. Inmediatamente en Tacoronte se supuso que la imagen había sido arrojada a una de las charcas del municipio
y se procedió a vaciar las charcas y a buscar la imagen en el limo. Alfonso García Ramos tenía entonces 6 años y frecuentaba Tacoronte. Y asistió, con 6 años, a una de esas búsquedas en una charca de la imagen. Búsquedas, todas ellas infructuosas. Alfonso García Ramos contó eso en una narración autobiográfica de recuerdos de infancia que él no llegó a publicar ni acabó, que se llama Cuando la hierba era verde. Estas son las palabras con las que Alfonso García Ramos describió aquel hecho. Yo agradezco a Liti García Ramos el que me haya proporcionado una copia digital de esta narración de su padre y que me haya autorizado a publicar hoy este fragmento. Y agradezco también a mi amigo Enrique Acosta, que he visto por ahí, el que me haya gestionado todo ello. En Tacoronte existió la convicción de que el hecho lo ejecutó Oscarito, como se le conocía en Tacoronte a Óscar Domínguez, con sus amigos. Así lo sugiere el citado anteriormente Nicolás Pérez García, cuando en el libro al que me referí dice textualmente: Óscar y sus amigos protagonizaron algunas correrías de porte iconoclasta en La Laguna y en Tacoronte. Unos días después, el 10 de junio de 1936, se inaugura en esta ciudad, en el Círculo de Bellas Artes, la segunda exposición internacional de arte contemporáneo, organizada por Gaceta de Arte. Los jóvenes de Gaceta pretendían instaurar en Tenerife la tradición de que todos los años hubiera una exposición internacional de arte contemporáneo, una tradición que habría iniciado la exposición surrealista de 1935. En esa exposición, Domínguez presentó 7 lienzos, algunos muy importantes como La máquina de coser electrosexual, Cuba de Guanche, Recuerdos de mi isla. Y sabemos por Domingo Pérez Mínic, que lo contó en Facción Española Surrealista de Tenerife, que Óscar Domínguez animó a sus amigos de Gaceta a que hicieran objetos surrealistas. Y lo logró. Algunos presentaron objetos surrealistas en esa exposición. Y Domínguez presentó el suyo. El suyo consistía en unos... Los objetos se han perdido todos, por supuesto. El suyo consistía en unos pies de Cristo rodeado de cáscaras de huevo. En el acta de clausura, el 20 de junio de 1936, hubo un coloquio y uno de los asistentes se levantó y dijo que el objeto de Domínguez le parecía pornográfico. Entonces Domínguez habló. Lo sabemos por una carta que Eduardo Westerdahl dirige a Guillermo de Torre al día siguiente de la clausura, el 21 de junio de 1936.
Y Domínguez entonces respondió que su objeto no tenía valor pornográfico, sino de irreverencia contra la religión. Esta manifestación de Domínguez pues tiene el interés de explicitar cuál era la motivación de aquellos actos, digamos, contrarios a la religión o beligerantes con la religión. En los 10 años que siguieron, en los que se sucedieron primero la Guerra Civil y luego la Segunda Guerra Mundial, yo no he apreciado nada antirreligioso en la obra de Óscar Domínguez, pero al año siguiente de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, sí. La primera manifestación aparece en su única incursión literaria, un relato corto, Los dos que se cruzan, escrito por él en 1946, en el verano, en el Pirineo francés, en Lyon, donde estaba con Maud Bonneau. El relato fue publicado en Ediciones Fontaine al año siguiente en la colección La Edad de Oro, que no era una colección cualquiera, porque al relato de Domínguez le habían precedido relatos de Herman Melville, de Kafka, de Luis Carroll y de Antonin Artaud. En el relato de Domínguez hay estas 2 páginas en las que Domínguez explica una herramienta que él ha ideado para sustraer de los cepillos de las iglesias, o sea, el lugar donde los fieles depositan sus limosnas, los billetes. Consistía en unas tenazas de 2 brazos muy finos, que eran tan finos que podían introducirse en el orificio del cepillo y desde fuera accionarse para coger los billetes y sacarlos. En este caso, la beligerancia antirreligiosa de Domínguez se confunde con la tradición de la picaresca española. En 1946 también Domínguez interviene en uno de esos salones colectivos que se hacían en París todos los años, en este caso en el Salón de los Sur Indépendants. Este es la portada del catálogo. En el interior se relacionaban alfabéticamente todos los artistas que intervenían en la exposición y el título de las obras con que intervenían y el número de la obra en la exposición, pues con una finalidad claramente comercial. Domínguez expuso una sola obra cuyo título era Abajo el Papa. La obra no es conocida como tantas otras de Óscar Domínguez, pero yo creo que su título ya es significativo. Y en 1946 Domínguez ejecuta la obra más religiosa de toda su producción. Es esta, una crucifixión. Domínguez rescata el formato tradicional de la pintura religiosa, el tríptico, y pinta en él al óleo sobre madera, como empezaron a hacer los maestros flamencos en el siglo XV. Es el Domínguez que durante los 4 años de la ocupación ha asistido diariamente al estudio de Picasso
y se ha dejado influenciar por Picasso, que tenía 25 años más que él. En este tríptico es un Domínguez neocubista que fragmenta la realidad y la recompone en planos bidimensionales, geométricos, con una pala cromática corta en la que predominan los ocres. Es una crucifixión muy singular, porque el personaje principal de la crucifixión, Jesucristo, no se aprecia claramente. Pero hay unos detalles iconográficos en las salas del tríptico que indican claramente que estamos ante una crucifixión. Son las dos manos de Cristo atravesadas por sendos clavos y de una de ellas pues, se derrama sangre. Las manos, por cierto, son bastante picasianas. Una vez que uno se convence de que está ante una crucifixión, empieza a apreciar en el tríptico detalles iconográficos típicos de la representación tradicional de la crucifixión. Evidentemente, la Virgen, representada con este rostro con el que Domínguez, a mediados de 1940, 1950, representaba a las mujeres. Los dados, que son una metonimia de la escena de la crucifixión, como se puede ver en esta crucifixión de Manteña, en la que los soldados se jugaban a los dados las vestiduras de Cristo. Unos clavos que no aparecen en las alas del tríptico donde aparecen los clavos de Jesús, sino en el cuerpo central, y que son otra metonimia del buen y del mal ladrón crucificado con Cristo. Un disco amarillo aparece ahí junto a una de las manos de Cristo, que también es otro elemento característico de la representación tradicional de la crucifixión, el disco solar. En esta crucifixión de Juan de Flandes se puede ver arriba, a la izquierda del travesaño de la cruz, el disco solar, que alude al hecho de que cuando Jesucristo expiró, pues la tierra se oscureció y durante unas horas y luego volvió a salir el sol. El pájaro, que es otro elemento tradicional de la representación de la crucifixión, como se puede ver en esta crucifixión de Fray Angélico. El pájaro se mordisqueaba su cuerpo con el pico para conseguir un poco de carne con la que alimentar a sus crías. Era una metáfora de la redención de Cristo. El pájaro de Óscar Domínguez está absolutamente naturalizado y no tiene esa carga simbólica. Esta crucifixión, como digo, es una crucifixión muy singular, porque Jesucristo está en la nebulosa. Es una crucifixión sin sustancia. Y con ello, Domínguez nos quiere trasladar la idea de lo ininteligible que a él le resulta la historia de la redención. El hecho de que
Dios hubiera enviado a su Hijo, que es Dios, a la tierra para morir en la cruz y así redimir a la humanidad de un pecado que habían cometido los primeros padres y que se transmite por herencia. Es una crucifixión en la que, o por la que los moradores de esa casa, o de esas casas que aparecen a la izquierda, no sienten ningún interés, no se asoman a las ventanas. En 1948, Domínguez expone con un pintor republicano exiliado, Parra, en la Galería Breton de París. Por la precariedad de la posguerra, el catálogo no se imprime, sino se hace en papel de estraza y ambos pintores manuscriben la relación de obras que han presentado. Esta es las obras de Domínguez manuscritas por él. Por cierto, aparecen varias obras con títulos de Canarias, referidos a Canarias. Pues bien, la obra número 3 se llamaba Los misterios del Vaticano. Es otra obra de Domínguez perdida, pero que, dado la trayectoria de Domínguez, es de suponer que no fuera laudatoria precisamente con el papado. Entre 1952 y 1954, Domínguez hace mucha escultura, toda ella o casi toda ella con estos filamentos metálicos finos. La obra escultórica fue hecha para decorar los jardines de su compañera, Marie-Laure de Noailles, en la mansión que tenía en la localidad de Hyères, en la Costa Azul. Pero esta escultura, no fue para los jardines de Marie-Laure, sino para la casa de un vecino que aparece en la fotografía con Marie-Laure, que era un chileno apellidado Gandarilla, ex diplomático, adinerado, y que tenía una segunda mansión en la Costa Azul, porque la primera estaba en París. Él pertenecía a Le Tout Paris. Domínguez en la escultura nos hace un San Pedro que es o que tiene pues, muchos elementos de la iconografía tradicional. El nimbo, el Nuevo Testamento, el gallo con el pico abierto en alusión a las negaciones de Cristo por parte de San Pedro y las llaves del cielo que Cristo le otorgó. En un esbozo previo, Domínguez hizo un San Pedro mucho más irreverente porque le colocó como nimbo a unos cuernos. Pero en la obra final abandonó esa idea, pero sí introdujo una modificación en las llaves que muestran el escepticismo de Domínguez sobre las cualidades atribuidas a San Pedro. Las llaves de la escultura las hizo de tal manera que no pueden abrir ninguna puerta. En diciembre de 1954, Domínguez hace un linograbado sobre papel para felicitar a sus amigos por el nuevo año. Es este. Las dobleces en el linograbado son hechas por Domínguez, porque Domínguez metía el linograbado en un sobre y lo enviaba por correo a sus amigos.
Este linograbado es el que envió a Picasso, y ahí aparece el sobre con la dirección de Picasso, que yo encontré en los archivos del Museo Picasso en París. El tema es pecado original y la irreverencia y procacidad es extrema. Procacidad que es entendida porque era una obra dirigida a sus amigos. Yo no he encontrado en la obra de Domínguez ninguna otra manifestación antirreligiosa. Pero sí he encontrado una carta de Domínguez de 1955, dirigida a Maud Bonneau y a Eduardo Westerdahl, que estaban en Tenerife, en la que Domínguez muestra una extrema agudeza en la crítica al personaje que el cristianismo generó en los siglos III y IV, o a partir de los siglos III y IV, y que hizo de María de Nazaret una mujer sui generis, porque no solo concibió a Jesús sin relación sexual con ningún hombre, sino que antes y después del matrimonio no mantuvo relación sexual alguna. La carta, con esa ortografía tan incorrecta de Domínguez, dice así: hace unos días solamente que he regresado a París trayendo unos cuadros trabajados en hierro y una buena salud, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, que mea agua de colonia y que se alimenta solamente de flores. Los especialistas americanos estudian la manera de operarla para abrirle un sexo femenino, desde luego, que, como sabe todo el mundo, no existe por el momento. Todo esto para poder acoplarla a un mago de Tacoronte o de Tegueste, a fines de que quede encinta y nos traiga al mundo un segundo Jesucristo menos masoquista y menos tonto, para que los hombres vivan más felices, o sean más felices en una sola nación que cubra la tierra y que se llamará Tejina. Óscar Domínguez fue enterrado en el cementerio de Montparnasse el 3 de enero de 1958. Su compañera, Marie-Laure de Noailles, no asistió al sepelio porque estaba totalmente abatida y puso rumbo al sur, a la costa sur, a su mansión d'Hyères. Sabemos lo que para ella supuso la muerte de Domínguez por una carta que escribió 17 días después de morir, de ser enterrado Domínguez. Una carta dirigida a James Lord, el biógrafo de Giacometti. Marie-Laure dijo en esa carta: el drama ha sido tan horrible que no podré hablar de ello durante mucho tiempo. Ningún comentario es posible. Pero Marie-Laure, antes de partir hacia el sur, ordenó que Domínguez fuera enterrado en el mausoleo de su familia en el cementerio de Montparnasse. Este es el mausoleo. Debajo del tímpano aparecen los apellidos Paine, Wischenheim. Paine es el apellido, un apellido americano, de la abuela paterna de Marie-Laure.
Y Wischenheim es el apellido de soltera de Marie-Laure, el apellido de su padre y de su abuelo, que fue quien ordenó la construcción de este mausoleo. Los Wischenheim eran judíos. El mausoleo está levantado en una sección del cementerio de Montparnasse, en donde se enterraban los judíos, y eran banqueros multimillonarios que tenían sede en París y en Ginebra. En las paredes interiores del mausoleo están fijadas unas lápidas en donde aparecen los nombres de las personas enterradas en la cámara subterránea del subsuelo del mausoleo. Aquí aparece el nombre de Óscar Domínguez, pero también aparece el nombre de su compañera, Marie-Laure Henriette Anne Wischenheim, vicondesa de Noailles, que falleció 13 años después de él y yace allí junto a él. Y también una de las dos hijas que tuvo Marie-Laure, Nathalie, que falleció en el 2004. Yo cuento todo esto porque en el sepelio de Óscar Domínguez ocurrió algo sorprendente e inesperado relacionado con el tema de esta charla. Lo sabemos por una amiga de Óscar Domínguez, Jody Penn, que él conoció desde los años 40 y que se consideraban el uno al otro como hermanos. Jody Penn, el último mes de la vida de Domínguez, en diciembre, acudía diariamente a ver a Domínguez porque lo encontraba muy mal y le hacía un poco de comida caliente. El día que Domínguez se suicidó, lo hizo durante la noche. Por la mañana, Jody Penn había ido a verlo, aunque tocó el timbre y no obtuvo respuesta. Al día siguiente, Domínguez ya muerto, pero nadie lo sabía, ella fue de nuevo a la casa de Domínguez y timbrazos sin respuesta, pero siguió yendo durante el día y la última vez que fue, a las 7 de la tarde, encontró allí a los bomberos que habían sido llamados por la compañera de Domínguez, por Marie-Laure de Noailles, ante la desaparición de Domínguez. Los bomberos habían forzado la puerta y habían encontrado en el cuarto baño el cuerpo de Domínguez. Los bomberos le contaron entonces a Jody Penn otra cosa sorprendente, un hecho verdaderamente desgarrador que ellos descubrieron en los instantes finales de la vida de Domínguez y que ellos descubrieron por los regueros de sangre que había en el suelo, porque el hecho sucedió después de que Domínguez se cortara las venas. Jody Penn fue entrevistada en 1958, meses después de la muerte de Domínguez, por Guy Dautremont, el hermano de Christian Dautremont. La entrevista duró media hora y los últimos 5 minutos fueron dedicados a Domínguez. La entrevista fue grabada y el audio de la entrevista se conserva en la biblioteca de los Museos Reales belgas en Bruselas. Es en esa entrevista en donde Jody Penn cuenta estos dos hechos, el inesperado en su entierro
y el sobrecogedor en el momento de morir. A mí gentilmente me ha cedido la biblioteca de los Museos Reales belgas una copia de esa entrevista, y ahora, para terminar, vamos a escuchar durante 2 minutos la voz de Gio Dipens contando esos 2 hechos. En la pantalla aparecerá, esta es Gio Dipens con Óscar Domínguez en 1953. En la pantalla aparecerá la traducción literal de las palabras de Gio Dipens. C'était le 37 décembre. Et j'étais encore là le 30. J'étais là le 30 parce que j'étais tous les jours quand il allait très mal. Et je suis venue le 31. Et j'ai donc sonné à sa porte comme d'habitude. Et puis il n'a pas répondu. Mais je sentais qu'il était là, vous comprenez? Je sentais qu'il était là. C'est très, très curieux. Je sentais sa présence. Enfin, je ne crois pas que c'était une idée. Et puis je suis descendue, j'ai téléphoné, ça ne répondait pas. Et puis je suis revenue plusieurs fois. Et puis je suis revenue le soir vers, je ne sais plus quelle heure, 7 heures. Et puis il y avait les pompiers qui étaient là, qui avaient ouvert la porte. Et on l'a trouvé dans sa salle de bain mort. Il s'était ouvert les veines, et les veines des chevilles aussi. Et il y avait une chose très bouleversante. Il y avait l'atelier en bas, et puis en haut, on l'a trouvé en haut dans la salle de bain. Il y avait un tableau, vous savez, une toile qu'il avait commencé, et il y avait la trace de ses pas, mais saignant, n'est-ce pas, c'était affreux, mais c'est vrai, qui était allé jusqu'à son tableau, et il a dû donner encore quelques coups de pinceau. C'était tragique. Et puis, enfin, bien entendu, je ne l'ai pas vu parce que moi, c'est un genre d'indiscrétion contre laquelle je suis absolument. Et puis voilà, il a disparu comme ça. Je suis allée à son enterrement. Et très curieusement, figurez-vous qu'il avait été, je ne sais pas s'il y est resté, je crois, on l'a enterré au cimetière juif de Montparnasse, dans le caveau de la mère de Marie-Laure de Noailles, qui était juive, et avec un crucifix sur la poitrine parce qu'il n'était pas juif. El hecho de que en el momento en que iba a ser descendido el cuerpo de Domínguez en esa cámara subterránea del mausoleo, alguien hubiese puesto un crucifijo sobre el pecho de Domínguez para significar que, aunque aquel mausoleo estaba en una zona judía del cementerio, la persona aquella no era judía, pues es una verdadera ironía del destino, ¿no? Óscar Domínguez, que en los últimos 30 años de su vida fustigó en tantas ocasiones al cristianismo, yace en aquel mausoleo con un crucifijo sobre su pecho. Y el hecho de que Domínguez, después de cortarse las venas en el cuarto baño de su piso, que era un dúplex, y el cuarto baño estaba en la planta alta, haya descendido hasta su estudio, que ocupaba toda la planta baja, y hubiese ido hasta el caballete donde estaba su último lienzo, y le hubiera dado un brochazo, y luego hubiera subido otra vez al cuarto baño donde fue encontrado su cuerpo, yo creo que es la máxima expresión de lo que era la pintura para Domínguez. Era todo, era su vida.
Pues bien, muchísimas gracias por su paciencia.